Logia Valle de México. También nos acompaña el doctor Ernesto Cedillo Ponce de León, coordinador general de la campaña presidencial del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Vamos a escuchar por la banda de música la marcha hacia el progreso. Esta ceremonia tiene, para los que en ella participamos, la profunda significación de un acto de conciencia que fortalece nuestro espíritu y que enciende las llamas del fuego libertario a la simple evocación del símbolo que nos congrega, don Benito Juárez, varón que acunó su fe republicana en el lacerante dolor social de su pueblo. 20 de marzo de 1994, primero de 7 homenajes que celebraremos al comenzar las primaveras en el fin de este siglo. La presencia que hoy nos congrega en nuestra patria, que generación tras generación une a los hombres que la construyen y que la aman, remontará los rasgos biográficos, aprovechándola de otra manera, pensando en voz alta como continente, de cara al mundo y con la mirada al frente. Revisaremos la expresión sabia de una filosofía que se explaya en la práctica política más leal para el pueblo, más leal, licenciado Luis Donaldo Colosio, más leal para el pueblo, a despecho de los propósitos e intereses de las juntas de notables que con intereses retardatarios y voracidad insaciable establecen sospechosas alianzas con fines inconfesables. Juárez hoy, tentación de una biografía de ayer, se nos adelanta como en otros marzos con la lección perenne de sus principios que más que las estatuas inmortalizará el destino nacional con los hombres elegidos. El legado del pensar, creer y crear juarista hace de todos nosotros los depositarios de un singular compromiso en la historia que no consiste en recordar a un hombre ni lo que dijeron de él, ni imitarle siquiera en lo que hizo, para poder en cambio retomar sus principios y con ellos pensar como hoy, decir lo de hoy y hacerlo con lo que nos corresponde hoy, en esta hora de este día. Porque entender a Juárez, como aquí lo haremos, es comprender la lucha de un líder solidario con las causas más sentidas de su pueblo. Juárez significa la posibilidad sublime de elevar a los hombres para instalarse en la historia, con la que quisimos, supimos y pudimos aceptar un compromiso. Si a nosotros nos preguntaran
¿En qué radica la grandeza de Juárez? Responderíamos que es él, como pocos, ejemplo de lo que un hombre, con un grupo de hombres en su generación, hacer pueden. ¿Quién va a negar que Valentín Gómez Farías y Melchor Ocampo fueran enormes? ¿Quién resta mérito a un Guillermo Prieto o a un Francisco Zarco? ¿O la nobleza superior que alentó la estrategia de aquellos generales, Santos Valdés, Zaragoza, Vallarta, Escobedo, como arrancados de la inspiración de Juana Mateos y reseñados y dirigidos por educadores e intelectuales de la talla de Ignacio Manuel Altamirano e Ignacio Ramírez el Nigromante? Juárez entonces, mis amigos, Juárez entonces tuvo la virtud más preciada, la precisa, la que requeríamos. Supo convocar a los hombres más justos de su tiempo, los conjugó en la idea redentora del liberalismo y luego, evitando discordias, aplicó los empeños de todos en la tarea de mantenerlos juntos, armonizados y en diligente avance hacia nosotros y nuestro tiempo. Y aquí estamos hoy, en tiempos en los que los liberales del México de hoy replanteamos respetuosa, pero enérgicamente, la necesidad de un renovado actuar republicano, donde ya no haya cabida para el dejar hacer, dejar pasar. Tiempos para volver a enarbolar de una vez y para siempre, la bandera del liberalismo, en la que generaciones de hombres valientes ofrendaron lo mejor de su intelecto, de su vida, para que hoy nosotros, todos nosotros, los que estamos allá y los que estamos aquí en el Presidium, pudiéramos gozar, bajo las ondas de su seda, de dos bienes muy preciados: paz y libertad. Libertad y paz. Paz y libertad. Por eso, el liberalismo mexicano, hoy más que nunca, es proclama de fraternidad nacional, pero también, debemos decirlo, reclamo permanente de justicia para nuestros hermanos, nuestros indígenas, nuestros desheredados, y ansia infinita de libertad para todos nuestros pueblos y razas. El liberalismo es afán constante para hermanarnos a pesar de nuestras diferencias. El liberalismo es proclama entonces que busca la emancipación del ser humano, respetando sus preferencias políticas o religiosas, cualquiera que éstas sean. El liberalismo lucha contra el fanatismo y la ignorancia, propugna por la igualdad, a fin de abatir los desequilibrios que ofenden al débil y denigran al pobre. El liberalismo enseña que han de ser las leyes las que han de regir las conductas de los hombres, nunca el capricho de los poderosos. Ahí mismo, en sus postulados, está nuestro presente, inmerso en un modelo aún injusto, donde hay muy pocos que lo tienen todo y muchísimos que carecen de lo más indispensable. Pero en esos mismos principios, enraizados en lo más hondo de nuestros orígenes, encontramos también el empeñoso esfuerzo de nuestro pueblo para vencer los agobios de este tiempo tan preñados de amenazas, tan preñados de injusticias. Ahí encontramos el aliento de nuestra historia que se agita entre nosotros con acentos libertarios para sacudir la conciencia de nuestro pueblo y lanzarlo como ayer al fortalecimiento de su bienestar y de su independencia. El liberalismo, y escúchese bien, el liberalismo, nuestro liberalismo, así, sin prefijos ni adjetivos, es el símbolo que convoca a una generación de hombres con inteligencia y talento para enarbolar sus principios con espíritu libertador, hecho estandarte en el coraje agrarista de nuestros campesinos y en la rabia, a veces impotente, de obreros sin esperanza. No olvidemos que en el liberalismo se encuentra la memoria que nunca muere de los caudillos y de nuestros héroes, el que inspiró el apostolado limpio, sin máscaras de Madero, el ansia vengadora de Villa y el afán de justicia de Zapata,
el rigor legislativo de Carranza y el genio visionario de Obregón, el sonorense. Cierto es, debemos cristalizar esos sueños, esas metas y anhelos ancestrales. Por eso creemos, licenciado Colosio, por eso creemos y queremos democracia. La sentimos como un requerimiento indispensable para la modernidad y realización de nuestra nación. La exigimos, sí, más acabada, mucho más perfeccionada, pero nunca, nunca más ensangrentada. Porque la democracia que no se realiza en paz y en libertad jamás será democracia, como tampoco lo ha sido ni lo será que el criterio de los menos impere sobre el voto de los más. Agua. Por eso, en la agonía de un siglo y la alborada de un nuevo milenio, en 1994, como una hoguera que arde permanentemente por la dignidad del hombre y la soberanía de los pueblos, Juárez vive en todo aquel que lucha contra las tiranías. Juárez vive en permanente lucha contra aquellos que por su posición jerárquica y pastoral de primer orden están obligados, en congruencia con su doctrina, a respetar y cumplir con la ley, no apoyando o patrocinando, cual lobos con piel de oveja, la subversión del orden social en nombre de la justicia y la desigualdad, ocultando dudosos intereses. Sí, señor. Agua. Juárez vive, pero vivirá más si el próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos y los hombres de este tiempo conformaran un equipo con verdadera mística de servicio, como aquel que conformó y encabezó el indio de la montaña azul, para que en ese ejercicio al fin de un siglo, se manifiesten de una manera real, palpable, evidente, concreta, menos números de desempleados mexicanos, con un verde más verde, productivo y floreciente en nuestros campos, un mayor y mejor nivel educativo en nuestras aulas, más calidad en el servicio de nuestras clínicas y hospitales, en mayor seguridad y tranquilidad en los hogares y calles de nuestros pueblos y ciudades, con alimentos suficientes en la mesa de nuestra casa, con mejores salarios, más justos y equitativos, con una vivienda digna y decorosa para nuestros trabajadores, en menos, ¿qué digo menos? En que no haya niños limpiando parabrisas en las esquinas de nuestras calles. Y es que es importante recordar una verdad fundamental. Ningún éxito financiero, nacional o internacional, compensaría la miseria de uno solo de los sectores de nuestra población. Agua. Y porque además, si aplicamos esta verdad, ya no habría lugar para falsos protagonismos mesiánicos que solo buscan satisfacer ambiciones de grupo o personales. Y lo repito otra vez, si aplicamos esta verdad, ningún éxito financiero, nacional o internacional, compensaría la miseria de uno solo de los sectores de nuestra población. Porque con esto, si la aplicamos, no habría lugar para falsos protagonismos mesiánicos que solo buscan satisfacer ambiciones de grupo o personales. Sí, México requiere de un equipo de hombres que estén anhelosamente empeñados en acceder al cambio con rumbo. Sí, cambio con rumbo, sí,
pero no para dejar de ser, sino para ser mejores. Licenciado Luis Donaldo Colosio, todo esto nos recuerda un pretérito oferente de progreso y vida digna para la gran mayoría de mexicanos, y que solo por eso no va a ser fácil de llevarse a cabo. Es precisamente entonces lo que nos mueve a decirle solo lo necesario. Si hablamos del mismo anhelo, si tenemos el mismo sueño, aquí están los liberales en la tarea de afianzar ese destino en el que se inscriba la voz de un secreto. En cada liberal, el pensamiento de Juárez anima, sentimos la capacidad de trasladarlo a la acción. Aquí hay una generación de hombres libres y de buenas costumbres, heredera de la de Reforma. Cercano está el que sea capaz de aprovecharla. Ante esta honrosa y legítima dirigencia de todos los estados de nuestra República, representantes, ellos sí, representantes del más puro pensamiento liberal de México, ante los familiares descendientes de nuestros héroes liberales que hoy nos acompañan en esta fiesta, licenciado Luis Donaldo Colosio, parafraseando al poeta, solo me resta decir: tú puedes ser la voz del pueblo, tú puedes ser la voz del pobre, tú puedes ser un grito enorme, formidable, que defiende el principio de separación entre el Estado y las iglesias. Ahí está. Sin titubear en la exigencia social de que nuestra educación siga siendo laica, apoyando de manera irrestricta la libertad de creencias, sumándose a la decisión histórica de nuestro pueblo de no permitir jamás la intromisión del alto clero en los asuntos políticos y de gobierno. Licenciado Luis Donaldo Colosio, que sea tu voz la que se escuche fuerte y poderosa cuando se esté dañando a nuestras familias con el cruel flagelo de las drogas, o a nuestra ecología, o cuando se atente contra los derechos humanos. En fin, que puedas convocar con el ejemplo a todos nuestros indígenas, a mujeres y hombres de todos los cultos y antecedentes raciales, para luchar por el mejor mundo que nos prestan los que vienen. Que de tu voz salgan las mejores tesis, los más avanzados pronunciamientos, llenos de contenido y sabiduría, y que si hay una causa social justa, noble, fraternal, virtuosa, que esa sea la causa que tú enarboles. La historia lo espera, amigo Colosio. Usted tiene la palabra. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto reunirme con los grupos liberales de México. Esta reunión adquiere un especial significado al celebrarla precisamente en la víspera del aniversario del natalicio de don Benito Juárez. Los mexicanos hemos construido nuestra visión de la soberanía, del Estado de Derecho, de las libertades, todo en la inspiración juarista. Juárez está presente en nuestra vida cotidiana a través de nuestras instituciones y de la fuerza de la República. Aquí ante ustedes manifiesto que he tomado como guía de las propuestas de mi campaña el pensamiento de Benito Juárez. Las lecciones de su obra, de su gran pasión por México
su defensa implacable de la soberanía, su concepción de la ley como lo más sagrado, como la expresión más elevada de las aspiraciones humanas, su convicción democrática, su fe inquebrantable en la nación y en la república, son legado y son también más que nunca camino a seguir. Juárez nos sigue fijando rumbo y destino. Los mexicanos estamos decididos a que su pensamiento siga presente en el horizonte de la nación. La ley es la expresión más alta de la vida civilizada. Es la mejor respuesta que ha encontrado la humanidad para resolver la convivencia. Vivir en un estado de leyes es vivir con certidumbre, es vivir con seguridad, es tener confianza y es también tener la mejor garantía para la paz. Por eso, la primera respuesta ante nuestros conflictos, ante las diferencias, ante nuestras controversias, es precisamente la ley. Es la ley y su perfeccionamiento. El único imperio que aceptamos es el de la ley. Encontrar en la norma y en su acatamiento las respuestas a nuestros problemas es un principio que debemos de mantener. Por eso hoy, cuando las diferentes fuerzas políticas y la sociedad entera debaten intensamente sobre los caminos para la transformación democrática de México, la respuesta vuelve a ser el perfeccionamiento de la norma. La reforma electoral que todos los partidos hemos acordado promover tiene precisamente ese propósito. Queremos las mejores reglas para la competencia política. Queremos que nuestra legislación resuelva de una vez por todas los conflictos y que solo el voto decida la constitución de los gobiernos. Esta es una aspiración que surge del pensamiento juarista. Recordemos lo que Juárez dijo: nadie tiene el derecho de apelar a las armas para resolver las cuestiones electorales. Es un deber de todos escoger y respetar el fallo de las mayorías. De otro modo, sería una burla entre nosotros el principio republicano. Eso es lo que dijo Juárez. El acuerdo para la reforma electoral honra a todos los partidos. El PRI participa en ella, esperanzado en dar cumplimiento a la aspiración de Juárez. Así iniciaremos una nueva etapa en la vida política de México. En materia electoral, la única justificación válida para reformar nuestras leyes y reformar nuestra Constitución es que así resolvamos mejor toda duda y toda controversia. Hoy queremos cerrarle el paso a toda pretensión de acceso al poder por la vía del conflicto, por la vía del enfrentamiento, por la vía de la intimidación y por la vía de la negociación al margen de la ley. El mérito de la reforma será de todos los partidos y a ellos compromete. El PRI asume plenamente su responsabilidad. Nosotros somos parte del acuerdo para la modificación de nuestras leyes electorales. Pero escúchese bien, también somos la fuerza que al ser mayoritaria la hace posible. Con el PRI la reforma es viable.
Sin el PRI no habría reforma. El PRI ha demostrado que no regatea su contribución a la transformación democrática de México. El PRI demuestra que quiere democracia, que quiere competencia equitativa, pero que también exige responsabilidad en el cumplimiento de los acuerdos. Siempre he sostenido que dice más el ejemplo que la palabra. El PRI está siendo consecuente al promover los acuerdos y también consecuente al asumir los compromisos. Esperamos reciprocidad. Lo que los mexicanos rechazan es que alguien quiera una democracia a su medida. Nuestra democracia debe responder a la aspiración de todos los mexicanos y no habrá de quedar atrapada en ambiciones, en rencores o en intereses particulares. Queremos seguir siendo un país de leyes. Esa es aspiración juarista y es exigencia de hoy. De la ley nadie puede quedar excluido. Ese es el propósito del artículo 130 de nuestra Constitución, al consagrar el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, de la libertad de cultos. Creo en esos principios y asumo el mayor compromiso para mantenerlos vigentes. Ante ustedes quiero reiterar que asumir los ideales de Juárez es comprometerse con el Estado de Derecho, es comprometerse con las libertades, es comprometerse con la democracia, es comprometerse con la defensa de la soberanía. Ante el pensamiento de Juárez no es posible pretender posiciones cómodas. O se asumen plenamente sus preceptos o se sucumbe al oportunismo. Por eso me declaro profundamente comprometido con la defensa de la soberanía del país y con la promoción del interés nacional. Me propongo mantener fidelidad a nuestros principios, defensa de la igualdad jurídica de todas las naciones, de la autodeterminación, de la soberanía popular, de la no intervención. Son valores irrenunciables, no están sujetos a negociación. Ofreceremos respetos a todos los pueblos y lo exigiremos en reciprocidad. Amigas y amigos, la fidelidad a la memoria de Juárez exige en nuestros días un compromiso inflexible con los principios que inspiraron su obra y con los programas y reformas que hoy permitan consolidar el régimen de libertades y leyes que decidan soberanamente la voluntad ciudadana. Ese es el compromiso que he asumido al proponer a los mexicanos una reforma del poder. Una reforma del poder que genere equilibrio en la vida de la República, a partir del fortalecimiento del poder legislativo y de una reforma del poder judicial que haga de nuestro sistema de justicia una instancia de la máxima respetabilidad, así como también un nuevo federalismo que fortalezca política y financieramente a estados y municipios. Son esos los pilares del nuevo equilibrio republicano para la más cabal realización de los principios liberales que consagra nuestra Constitución. El nuevo equilibrio republicano permitirá actualizar para los mexicanos del presente los valores que guiaron los grandes
empeños de Benito Juárez. Hoy, cuando el pueblo de México reclama certidumbre, cuando reclama conducción firme, cuando expresa imperiosamente su convicción de que en la vida política y social certidumbre es sinónimo de ley, asumo el compromiso con la vigencia plena del Estado de Derecho y el de ser siempre intransigente ante el desacato de la norma, ante la innovación a la anarquía y frente a la arbitrariedad. ¡Que viva Benito Juárez! ¡Que viva México!